Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su programa Diálogos con Sentido. Este es un espacio que es resultado de un proyecto con la Universidad Nacional de Cajamarca, con el Vicerrectorado de Investigación. Un agradecimiento muy especial a nuestro amigo y director académico, el doctor Carlos Rosales Loredo. Un saludo también para el gerente de la Oficina de Turismo y Cultura de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, quienes también están constantemente apoyando esta iniciativa que es un espacio de comunicación digital, de contenido educativo, cultural y básicamente académico. El día de hoy no podía dejar pasar este día tan importante. Hoy se celebra o se conmemora en todo caso, ¿no?, un año más del fallecimiento de César Vallejo. El 15 de abril de 1938 falleció en París César Vallejo, una de las figuras más trascendentales de la poesía hispanoamericana y un referente indispensable del pensamiento crítico del siglo XX. Desde mi perspectiva, su obra no solo representa una renovación estética, sino una profunda interpelación a la condición humana y a las estructuras sociales que la atraviesan. Cuando me acerco a los textos como Los Heraldos Negros, encuentro una reflexión desgarradora sobre el dolor humano. En Trilce reconozco una ruptura radical con el lenguaje tradicional. En poemas humanos identifico una voz comprometida con las luchas sociales y las tensiones históricas de su tiempo. Vallejo no escribe desde la comunidad, escribe desde la herida, desde la injusticia, desde el pueblo. Como sociólogo, entiendo su obra como una expresión de las desigualdades, de la exclusión y de la búsqueda constante de sentido en constantes contextos de crisis. Su poesía no solo transforma el lenguaje, sino que cuestiona el orden establecido y nos obliga a pensar, a reflexionar y a hacer una crítica del momento histórico en el cual estamos viviendo. En ese marco, considero que espacios como este, Diálogos con Sentido, que es un esfuerzo de la Universidad Nacional de Cajamarca y por supuesto también de la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Gerencia de Cultura, es un espacio fundamental, de suma importancia, ¿no? Y que sobre todo no tenemos muchos espacios en Cajamarca que sirvan para transmitir cultura, para transmitir información, para transmitir nuestro legado histórico a través de los libros, ¿no? Eh, Vallejo no es solamente una lectura como un acto pasivo, ¿no? Es asumir una postura crítica frente a la realidad, frente a los procesos y es generar un debate y formar conciencia sobre todo. Para mí, recordar a Vallejo en un día como hoy, que es una fecha de su fallecimiento, no es solo un ejercicio de memoria, ¿no? O no es solo un ejercicio de compromiso, sino más allá de eso es una reflexión que parte de la palabra, que parte del arte, que parte de la construcción literaria que Vallejo nos ha dejado en diferentes producciones literarias. Bueno, quiero agradecer a las personas que están conectándose. Un saludo para Daisy Gutiérrez, y bueno, para Pedro Ramos también, Giovanna, que están ahí atentos a este pequeño homenaje, ¿no?, de César Vallejo por el día en que él nos dejó, ¿no? Un día como hoy Vallejo nos dejaría o dejaría este mundo, ¿no? Bueno, hablar de Vallejo no es solo reconstruir la vida de un escritor, sino comprender la trayectoria de una de las conciencias más radicales y humanas del siglo XX. Su existencia estuvo marcada por la pobreza, la injusticia y el exilio y una profunda sensibilidad social que compartió y lo convirtió también en poesía. Como todos los peruanos, Vallejo experimentó pues la pobreza, experimentó la injusticia y también experimentó esa desconfiguración o ese desenganche de su patria, ¿no? Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la región de La Libertad, en el norte del Perú, proveniente de una familia humilde y profundamente religiosa. Su infancia estuvo atravesada por el mundo andino, cuyas huellas culturales y lingüísticas y emocionales también marcan todo el trayecto de su obra. Realizó sus estudios en la Universidad de Trujillo, donde entró en contacto con los círculos de intelectuales
y literarios. En este espacio se formó no solo como escritor, sino como un pensador crítico de la realidad social peruana, y este recinto universitario le permitió también estar en contacto con poetas cajamarquinos, que más adelante en otros especiales veremos quiénes son esa generación de poetas cajamarquinos que tuvieron la suerte de convivir, ¿no? Con César Vallejo. En 1919 publica Los Heraldos Negros, obra que introduce una poesía profundamente existencial, donde el dolor humano aparece como una experiencia inexplicable, inenarrable, pero también universal. En 1922, con Trilce, rompe radicalmente con las formas tradicionales del lenguaje. Este libro lo posiciona como uno de los poetas más innovadores de la lengua española, o de la lengua en nuestro idioma, ¿no? Adelantándose a las vanguardias que vendrían posteriormente como el boom latinoamericano o como inclusive el mismo beatnik. Bueno, en 1920 Vallejo fue encarcelado injustamente en Trujillo, acusado de participar en disturbios sociales. Esta experiencia marcó profundamente su visión del poder, del Estado, de la democracia. En 1923 viaja a Europa, instalándose en París, ciudad donde viviría en condiciones de extrema precariedad, de extrema pobreza y rayando con la indigencia. Desde el exilio su pensamiento se radicaliza y se vincula con corrientes políticas de corte intelectual de la izquierda contemporánea de su momento, asumiendo una posición comprometida frente a las luchas sociales del siglo pasado. Durante su estancia en Europa, Vallejo desarrolla una obra abiertamente política y humana. Escribe los textos que luego se convertirían o serían publicados bajo el título Poemas Humanos, donde el sufrimiento individual se convierte en denuncia colectiva. Asimismo, en el contexto de la Guerra Civil Española, escribe España, aparta de mí este cáliz, una de las expresiones más profundas de solidaridad antifascista en la poesía universal, en la poesía de habla hispana. Muerte y legado. César Vallejo murió el 15 de abril de 1938 en París, en condiciones, como vuelvo a repetir, de profunda pobreza, profunda decadencia, pero también profundamente humanas, ¿no? Eso es lo que hace que su poesía sea reconocida como un lenguaje universal, un lenguaje humano, un lenguaje que hace una transversalización de los sentimientos humanos que hasta el día de hoy podemos nosotros sentirlo, ¿no? La obra de Vallejo sigue interpelando hasta el día de hoy la condición humana, sigue interpelando la justicia, sigue interpelando la democracia, sigue interpelando los hechos sociales que configuran nuestras sociedades. En un mundo atravesado por las desigualdades, las crisis públicas, políticas, sociales y la deshumanización, la poesía de Vallejo continúa siendo fundamentalmente humana, planteándose preguntas como ¿qué significa sufrir dentro de la sociedad? ¿O cómo se transforma el dolor en conciencia? ¿O cuál es el rol del intelectual en el siglo XXI? ¿Cuál es el rol del intelectual en la democracia, en la política, en la toma de decisiones? Desde una perspectiva ética y comprometida, recuperar a Vallejo o hacer este pequeño especial de Vallejo no solamente que configura formar memoria colectiva, sino que nos permite entrar en los espacios digitales con temas que puedan construir de alguna manera espacios educativos, espacios críticos y de formación en estos espacios donde se ha cosificado tanto la sociedad, la mujer y bueno, los sentimientos humanos también, sentimientos y procesos que Vallejo humanizaría a través de toda su obra. Quiero continuar este pequeño especial, este pequeño homenaje a Vallejo, leyendo uno de sus textos más interesantes. O, bueno, toda la obra de Vallejo es interesante, pero no vamos a tener tiempo de poder compartirla toda, pero vamos a leer, digamos, los más representativos o en todo caso los más conocidos. Esto es de Los Heraldos Negros de 1919, La Cena Miserable. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estimaremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no tendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás?
al borde de una mañana eterna, desayunados todos. ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran de codos, todo bañado en llanto? Repito, cabizbajo y vencido, ¿hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla, y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana la tumba, y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. De los heraldos negros también Ágape. Hoy no ha venido a nadie a preguntar ni me han pedido en esta tarde nada. No he visto ni una flor de cementerio en tan alegre procesión de luces. Perdóname, Señor, qué poco he muerto. En esta tarde todos pasan sin preguntarme ni pedirme nada. Y yo no sé que se olvidan y se queda mal en mis manos como cosa ajena. He salido a la puerta y me da ganas de gritar a todos. Si echan de menos algo, aquí se queda. Porque de todas las tardes de esta vida yo no sé con qué puertas dan a uno en el rostro y algo ajeno se toma en el alma mía. Hoy no ha venido nadie y hoy he muerto, qué poco en esta tarde. De 1922, Trilce. Tiempo, tiempo. Mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel achica, tiempo, tiempo, tiempo. Era. Gallos cancionan escarbando en vano, boca de claro día de conjuga, era y mañana y mañana. El reposo caliente aún de ser piensa, presente, guárdame para mañana, mañana y el nombre, que se llama cuando erizan, se llama lo mismo que padece, nombre de hombre. Bueno, y para cerrar este pequeño homenaje a Vallejo, un extracto de Poemas Humanos, La violencia de las horas de 1939. Las violencias de las horas. Todos han muerto. Murió doña Antonia, la ronca que hacía pan barato en el burgo. Murió el cura Santiago, a quien placía le saludasen los jóvenes y las mozas, respondiéndoles a todos indistintamente. Buenos días, José. Buenos días, María. Murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses, que luego también murió, y que murió a los 8 días también su madre. Murió mi tía Albina, que solía cantar tiempos y modos de heredad, en tanto cosía en los corredores para Isidora, la criada de oficio, la honorísima mujer. Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía al sol de la mañana, sentado ante la puerta del ojalatero de la esquina. Murió el perro de mi altura, herido de un balazo de no sé quién se sabe. Murió Lucas, mi cuñado, en la paz de las cinturas, de quien me acuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia. Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana y mi hermano en mi víscera sangrienta, los tres ligados a un género triste de tristeza en el mes de agosto de años sucesivos. Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba en sus clarines tocadas melancólicas, a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio. Mucho antes de que el sol se apagara, murió mi eternidad y estoy velándola. Y para terminar quiero mostrarles esto, es un texto muy interesante que se llama César Vallejo, sus mejores obras, Los Heraldos Negros, Trilce y Rusia en 1939. De este libro tan bonito voy a leer un poema que tiene un nombre bastante duro, que se llama Eses. Esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. Esta tarde es dulce porque no ha de ser, viste de gracia y pena, viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud, mi bloque de hielo sobre su amapola más fuerte que su no seas así, mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada y el trecho glacial, y pondrá el silencio de su dignidad con óleos quemantes el punto final. Por eso esta tarde, como nunca, voy con este búho, con este corazón, que traspasan y viéndome tan triste, toman un poquito de ti en la abrupta arruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve mucho y no tengo ganas de vivir,
corazón. Este fue un pequeño homenaje por la conmemoración de la muerte de César Vallejo.